Veo que algunos aumentaron un poquito de peso con la comidita, el pavito, ¿verdad? El stuffing, las papas. Y no termina, ¿verdad? Porque al día siguiente, ¿qué hay? El recalentado. Amén. ¿Verdad? Gracias a Dios por la oportunidad de volver a compartir con ustedes en esta tarde. Gracias al pastor Juan Pablo que comparte el púlpito. Doy gracias a Dios por su vida también y que siempre nos guía en la palabra de Dios. Oren por él, es un trabajo muy difícil ser pastor. Bueno, seguimos en esta serie repasando la vida de José el soñador. José de ruina a restauración es el nombre de esta serie en la cual nos encontramos como iglesia. Si tienen sus Biblias, vayamos a Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Vamos a estar viendo algo llamado confrontando la culpabilidad con compasión. Confrontando la culpabilidad con compasión. Y yo no sé ustedes, pero cualquier película de Hollywood se queda corta con esta historia que hemos estado leyendo, ¿no creen? Es increíble la historia de redención que estamos estudiando de este hombre José que Dios eligió para llevar a cabo su plan de salvar muchas vidas y lo vamos a seguir viendo en esta tarde. Así que rápidamente un recuento de los hechos. José es nuestro personaje principal. Es un joven de tan solo 17 años. Es el menor de 2 hermanos, penúltimo. Y ahí está en la imagen, aquí en la diapositiva. Pero es el consentido del papá, el conce, como dicen en mi país, en México. Entonces el padre le regala una túnica de colores, como vemos ahí en la imagen. Y esto no le agradó mucho a sus hermanos y hay mucha envidia, mucho celo, enojo, a tal grado que planean matarlo. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, usa a Rubén, el hermano mayor, para que no maten a José. Y sabemos la historia, el pastor Juan Pablo nos lo ha compartido, terminan echándolo en una cisterna. Y después lo venden a unos mercaderes, unos ismaelitas que lo llevan a Egipto. Una vez que lo llevan a Egipto, un hombre llamado Potifar, el cual es parte de la guardia del faraón, lo compra como su esclavo y sirve a este hombre Potifar. Y sabemos la historia también que la esposa de este hombre trata de seducirlo, pero José, ¿se acuerdan lo que vimos y que compartió el pastor Juan Pablo? Dijo, ¿cómo puedo yo pecar contra mi Dios y contra mi amo? Entonces José tenía muy presente que él tenía que servir a Dios y ser fiel. Y como también ha compartido Juan Pablo, es interesante que Dios durante toda esta historia no habla, está como en silencio. Pero vemos una y otra vez que Dios estaba con José y lo va a seguir estando ahora que veamos este pasaje que nos toca estudiar juntos. Después de ahí lo encierran en la cárcel y en la cárcel conoce a 2 hombres, a un panadero y a un copero del faraón. Estos hombres tienen sueños y como ya sabemos, José es un intérprete de sueños, ¿verdad? Y uno terminan matándolo y el otro es liberado, se olvida de José y sigue en la cárcel José. Pero después José sale de la cárcel porque el faraón tiene un sueño ahora. Y estamos entrando ya a lo que es lo que vamos a estudiar hoy. Es que el faraón tiene un sueño. Este sueño son 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Entonces José le interpreta el sueño al faraón y el faraón queda encantado con este hombre José. Le dice, tú vas a ser mi mano derecha, tú tienes poder sobre todo y estás solamente abajo de mí. Ahora, Egipto en aquel entonces, queridos,
era una potencia mundial, número 1, en todo. Entonces este hombre puso a José como uno de los hombres más poderosos del mundo. Entonces tengan eso en mente porque es importante cuando leamos ahora el pasaje. Y aquí vamos a arrancar en Génesis, capítulo 42. Si tienen las Biblias que tenemos aquí en la iglesia, se encuentra en la página 68. Si no tienes una Biblia, no sé si ahí uno de nuestros diáconos puede facilitarles una Biblia. Si no tienes ahí, levanta la mano. Si no, todos bien con la Biblia. Y vamos a empezar leyendo entonces en el capítulo 42 de Génesis. Y como les dije, ya empezaron estos 7 años de hambruna. Estamos aproximadamente en el segundo año. Y vean lo que pasa con la familia de José. ¿Estamos listos? Ok. Versículo 1 dice: cuando Jacob se enteró que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿y qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, él los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza: ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Versículo 8. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que habían tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Ellos respondieron: no, señor, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Se están refiriendo a José. Pero José los increpó una vez más: es tal como yo he dicho, ustedes son espías, y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrá nadie con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días y al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, y así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, refiriéndose a José, por supuesto. Aunque vimos en angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces Rubén, el hermano mayor, ojo con este personaje: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaba diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían ellos pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así lo hicieron. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Y vamos a pausar ahí en el versículo 26. No hay tiempo de leer todos los versículos de este pasaje,
Pero vamos a regresar a los últimos versículos de este capítulo. Y por cierto, este viaje que hicieron los hermanos de José son aproximadamente 250 millas en burro o camello, porque ese es el vehículo de transporte que tenían en aquellos tiempos. Entonces estamos hablando de más o menos 2 a 3 semanas. Eso es un viaje largo, montado en un burro o un camello. Y mucho tiempo para platicar también en el viaje. Pero sí, el personaje central de este estudio es José, pero en este tiempo vamos a centrarnos en la vida de los hermanos de José. Cómo Dios los está confrontando, cómo está usando José a su propio hermano, aquel que vendieron como esclavo, para revelar el gran pecado que ellos habían hecho años atrás, muchos años atrás. Entonces, como empezamos a leer en este capítulo, Jacob, el padre de José, se enteró que había comida en Egipto. ¿Okay? Empezaron los 7 años de hambruna, estamos en el año 2 y las cosas ya están poniéndose feas, porque en toda la región de Canaán ya la gente ya está desesperada. Y ¿saben qué es interesante? Como empezamos a leer ahí en el versículo 1, vean lo que hace Jacob. Dice en el versículo 1, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, a todos sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? En otras palabras, hey, despiértense. Estamos en el 2º año de hambruna. ¿Qué están haciendo? Vamos a morir. Sus familias van a morir. Si ustedes no hacen algo, no van y compran comida de Egipto, aquí morimos. Se acabó todo aquí. Entonces, quiero que veamos algo. En la siguiente diapositiva aquí, John, si me haces el favor. Ellos habían cometido un pecado horrible, horrible. Tenían las intenciones de matar a su hermano. ¿Te puedes imaginar el odio y la envidia de querer matar a tu propia sangre, a tu hermano? Es increíble. Y este pecado, lo que hace el pecado, queridos, es te hace estar en una posición de parálisis. Y es exactamente lo que pasó aquí en el versículo 1, como acabamos de leer, es que Jacob les dice, muévanse, se están mirando unos a otros, ¿qué están haciendo? No sean flojos, vamos a perecer. ¿Saben por qué creo que no estaban haciendo nada? Porque iban a ir a Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? José. ¿Ellos sabían que estaba ahí? Posiblemente. Creo que era un 50-50. Ellos no querían reconocer primeramente el pecado atroz que habían hecho, porque el padre Jacob había pensado que lo había devorado una fiera, un animal salvaje, ¿correcto? Si se acuerdan de la historia. Pero aquí lo interesante es que los hermanos no quieren reconocer este pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Entra una parálisis, se quedan congelados y no quieren ir por temor a no sé qué nos va a pasar. José posiblemente está muerto o sigue vivo, pero ahí quedó. No saben. Entonces hay una parálisis. Cuando hay un pecado en nuestras vidas, eso provoca. Y vamos a ver cómo Dios va a lidiar con esta parálisis, este pecado que los hermanos habían hecho a su propio hermano José. José, si recuerdan, es el hijo de Rebeca. José tiene otro hermano que se llama Benjamín. Cuando Jacob manda a sus hijos a Egipto, se queda Benjamín. Interesante. ¿Qué problema tiene este hombre? ¿Cuántos son padres de familia aquí? Varios, varones. Estoy hablando a los varones específicamente. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Especialmente aquellos que tenemos más de un hijo, que a veces hay favoritismo. Y el problema aquí de este hombre Jacob es que todavía no ha aprendido a lidiar con esto. Favorece a Benjamín, pero porque hay un temor. Él piensa que perdió a José, pero José no está muerto. Pero sigue habiendo una preferencia por los hijos de Rebeca, porque él estaba
perdidamente enamorado de Rebeca. Y Rebeca le había dado hijos a una edad ya mayor. Entonces, perdió a José. ¿Quién me queda? Benjamín. No, Benjamín no se va. No. Váyanse ustedes. Porque si le pasa una desgracia a Benjamín, me quedo sin ninguno de los dos. Entonces, por un lado vemos el problema que tienen los hermanos, ¿verdad? La parálisis, el pecado, el temor. Y también por otro lado vemos al papá, que está también en una encrucijada, tiene un temor y no sabe qué hacer. ¿Qué familia más disfuncional? ¿Ustedes tienen una familia así? Yo creo que todos tenemos una familia disfuncional, ¿no? No hay familias perfectas, pero ¿saben qué? Dios obra a través de esas imperfecciones, y eso es solamente por su gracia y su misericordia. Habían pasado 20 años desde que José fue vendido como esclavo, y sus circunstancias eran muy distintas. Ahora José era un gobernador, era la mano derecha del faraón. Lo vendieron como un esclavo y ahora es casi un rey. Solamente está abajo del faraón. Él da órdenes y se hacen, se cumplen. De hecho, si no es por José, José fue el que organizó toda la preparación antes de que empezara el sueño que había tenido el faraón, de los 7 años de prosperidad y los 7 años de hambruna. Entonces, gracias a José, el cual Dios lo está usando, también está perseverando la vida de los egipcios. Vean, vemos el cuadro grande. Eso es lo que siempre ve Dios. Dios siempre ve el cuadro grande aquí. Ahora, a este hombre que está en una posición de poder, a este hombre es a quien van a ir a ver los hermanos. Llegan los hermanos a Egipto y no lo reconocen. ¿Recuerdan el sueño que tuvo José de sus hermanos? Se encuentra en Génesis 37:7, no lo tienen que buscar, yo se los leo. Dice: resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Los hermanos dijeron: estás loco, nosotros no nos vamos a inclinar ante ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron directamente con José? Versículo 6, lo tienen ahí en sus Biblias. Dice: José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió el sueño? Es interesante que José al principio no hizo clic, no lo reconoció inmediatamente, pero después leemos que José sí lo reconoció. Ellos obviamente no lo reconocen porque este hombre ha cambiado de apariencia. Aquel José que conocían tenía 17 años, era un chamaquito, como decimos en mi país, era un chaval. Y ahora es un hombre casi de 30, y físicamente ya la apariencia no es igual. Muy seguramente se veía ya como un egipcio, se vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio, bailaba a lo mejor como un egipcio, no sé cómo bailan en ese país, pero ya no es aquel joven al cual vendieron como esclavo. Y quiero decirte algo: cuando alguien te ha hecho un mal, uno no olvida el rostro de la persona. ¿Están de acuerdo? ¿Te han hecho algún mal? ¿Algún familiar? Es duro, ¿no? Es duro. Cuando un familiar te hace un daño, un mal, que tú sabes que no está bien, que es una injusticia, uno no olvida. Está el famoso dicho de que sí, te perdono, pero no olvido. No, aquí en mi corazón no olvido yo. Y qué difícil este momento en que hay este reencuentro familiar en una circunstancia muy difícil, como que se voltea la moneda. Ahora, ¿quién tiene más poder? Si José quisiera, les hubiera dicho: ¿saben qué? Ustedes no se llevan ni un grano de trigo, y ¿saben qué? Mándenlos matar. Ese es el poder que tiene José, para que entendamos, para que estemos en la misma página. Es un hombre extremadamente poderoso. Ahora, es interesante que José los acusa de ser espías. Espías. Los hermanos dicen: ¿qué? Nosotros no somos espías, nosotros venimos simplemente para comprar comida. Nuestras familias están muriendo en Canaán. Simplemente venimos por comida. Y es interesante porque 3 veces
en los versículos 10, 11 y 13, si lo tienen ahí en sus Biblias, no lo vamos a leer, pero cuando tengan ustedes un tiempo, hay una palabra que ellos dicen: nosotros somos tus siervos. Entonces eso todavía confirma el sueño que tuvo José años atrás, de que ellos lo iban a servir a él. Es interesante. Después de cuestionar a sus hermanos 3 veces, les da una prueba. Como les digo, los acusa de ser espías, pero les dice que al principio les dice que vaya uno de regreso a Canaán, donde está Jacob, y que traigan al hermano menor, porque ellos habían dicho que eran una familia que tenían un hermano menor y que se había quedado con el padre. Entonces yo creo que lo que José quería hacer era comprobar que Benjamín, su hermano, estaba vivo todavía. ¿Se pueden imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de José? ¿No? Si estos hombres me quisieron matar a mí, y Benjamín, que es mi hermano de sangre menor, ¿qué habrán hecho con él? Entonces es interesante cómo está planeando José traer a estos hermanos a la luz y revelar el pecado que ellos habían cometido. Es una prueba que yo creo que Dios está orquestando a través de la vida de José para, como les digo, confrontar a estos hermanos, a estos hombres por el gran pecado que habían hecho. Y vemos un poquito y empezamos a ver la compasión que tiene José con sus propios hermanos. Te voy a ser sincero, si a mí me hubieran hecho eso y yo estuviera en esa posición de poder, yo los mando a matar. Yo los mando a ejecutar porque no puedo ni imaginar lo que vivió José, un joven de 17 años, en un viaje de 2 a 3 semanas, 250 millas, en una jaula, yendo hasta Egipto. ¿Se pueden imaginar lo que vivió ese joven? Yo personalmente los hubiera mandado a matar, les soy sincero. Pero vemos la compasión de José. En el versículo 21 vean la culpabilidad de los hermanos. Ya en el corazón. Es que aquí, queridos, aquí es donde empieza en el corazón la culpa. Y la culpa es como un cáncer silencioso que poco a poco se va expandiendo por todo el cuerpo. Y tarde o temprano va a salir a la luz. Uno puede tratar de ocultar nuestros pecados, pero va a llegar un día en que van a ser expuestos. Y Dios te va a confrontar. Y Dios te va a quebrar. Pero Dios te va a redimir también. Santiago capítulo 1, versículo 15. No lo busquen, se los leo. Dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La muerte. Es muy simple. No necesita ser uno un científico, un psicólogo con una mentalidad exorbitante y un intelecto IQ, como le dicen aquí, más grande que este cuarto. Es muy fácil. El pecado es igual a muerte. Ese es el resultado final. Y ven este versículo en Romanos 6:23. Me parece que lo puse ahí en la pantalla. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estos hermanos ya estaban tan llenos de culpa que llega un momento en que el hermano mayor, Rubén, y si recuerdan, él fue al que Dios usó para salvarle la vida a José. Les dijo: momento, no lo matemos. No. ¿Por qué creen que habrá dicho eso Rubén, el hermano mayor? Yo creo que el hermano mayor era el que le vendía a rendir cuentas al papá. Yo creo que a lo mejor Jacob era el que le decía: Rubén, ven, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo están las ovejas?
Había 30 y hay 29 que regresaron. ¿Dónde están? Son 12, ¿no pueden encontrar 30 ovejas? ¿Qué pasó? Entonces, Rubén yo creo que era el que le venía y le rendía cuentas al papá. Entonces, el peso en los hombros del hermano Rubén, el hermano mayor, de la culpabilidad, de todos realmente, pero en especial de Rubén. Y es muy interesante porque al llegar al final de este pasaje vamos a ver cómo responde este hermano Rubén. En el Antiguo Testamento, si recuerdan, tenemos lo que Dios usa para el perdón de pecados, que era el sacrificio de animales, la sangre, esa sangre para limpiar nuestros pecados. Ahora vivimos en el tiempo de la gracia y Dios envió a un perfecto sustituto para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, que es Cristo Jesús, amén. Y es interesante porque Rubén, el hermano mayor, como les digo, vean en el versículo 22 lo que pasa. Es impresionante cómo reacciona este hermano a lo que está pasando. Si están ahí, versículo 22 dice: entonces habló Rubén, y vean lo que dice Rubén, dice: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Entonces, como les había dicho, tú puedes esconder el pecado todo lo que quieras, pero tarde o temprano la vas a pagar. Va a salir a la luz, querido. Va a ser expuesto y vas a tener que rendir cuentas por ese pecado. Dios está en contra del pecado. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para redimirnos, para limpiarnos de ese pecado. Vean en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12 a 14, no lo busquen, yo se los leo. En el libro de Hebreos vemos a Jesucristo como la figura sacerdotal, que intercede por nosotros, porque eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el que intercedía por el pueblo y hacía el rito del sacrificio para el perdón de los pecados. Hebreos 10, 12 al 14 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, está hablando de Jesucristo, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Recuerdan la historia de Abraham e Isaac? ¿Sí la recuerdan en el Antiguo Testamento? Cómo Dios le pide a Abraham, le dice: tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Cómo? Sí, es mi único hijo. Sorry, tienes que sacrificarlo. Ok, por eso a Abraham se le llama el hombre de la fe, porque él fue fiel hasta querer matar a su propio hijo. Vamos a ver un poquito más adelante lo que hace Rubén, algo un poco parecido, pero totalmente con otras intenciones en el corazón. Entonces, Abraham lleva a su hijo, lo vemos ahí en pantalla, ya leímos el versículo en Hebreos, y ¿qué pasa? Dios dice: no, bueno, manda un ángel y le dice: ya vi que eres fiel, no mates a tu hijo, yo voy a proveer un animal para el sacrificio. Y vemos ahí, no sé si ven ahí en la pantalla, ven ahí el animal está escondido ahí en el arbusto. Y es exactamente lo que ha hecho Dios con nosotros. Ha mandado a Jesucristo en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Vemos nuevamente la compasión de José. José, miren cómo provee para el viaje para estos hombres. Les dice: ok, los estoy probando. Ahora, recuerden que él entiende lo que están diciendo, porque él no se ha olvidado del idioma, pero ellos no lo entienden a él, porque están usando a un intérprete. Entonces, él les dice: ok, yo los voy a probar, ustedes regresen, dejan a uno de sus hermanos aquí. Simeón fue el que se terminó quedando, pobre hermano de Simeón, se quedó ahí en custodia. Previamente los había metido 3 días en la cárcel. Y ven cómo los hermanos están viviendo un poco de lo que vivió José, pero de manera muy diferente, ¿no?
muy distinta. A José lo enviaron como un esclavo. Estos hombres vienen hambrientos físicamente, pero son condiciones muy diferentes, muy diferentes. Y ahora los manda de regreso a Canaán, pero miren lo que hace José. Les dio alimento, versículo 25. Los manda de regreso con alimento, dio órdenes para que esto lo hicieran. No solamente eso, les llenó la bolsa con dinero. Increíble, ¿no? Es como el Black Friday que acaba de pasar. Voy al Best Buy, me compro una pantalla, ¿no? De esas de 70 pulgadas. Fabulosa la pantalla para ver los deportes. Y salgo del lugar, pagué efectivo, cash, vámonos, digamos $500. Y salgo de la tienda, llego a la casa y todo, ¿no? Saco la cartera y, los $500. Es como si no lo hubiera pagado, ¿no? Entonces, ¿se pueden imaginar lo que está pasando en la vida de estos hombres? Están siendo bendecidos cuando no lo merecen. Están siendo beneficiarios, están teniendo la compasión de su hermano. Oye, nosotros somos tus siervos. 3 veces se lo dijeron ellos a él. Oye, pero por favor, somos tus siervos. Lo vendiste como esclavo a los 17 años. Somos gente honrada. ¿Lo vieron? Lo que dicen los hermanos. No, nosotros somos gente honrada. Gente honrada. Por favor. Después de ese pecado tan atroz, ¿tienes la valentía de decir que eres una persona honrada? Algo no está encajando aquí, no está cuadrando. Pero creo que al final, y ya estamos casi terminando aquí, el temor. Entra el temor de una manera tan grande a la vida de estos hombres que cuando regresan a Canaán con su padre Jacob, le explican a Jacob todo lo que había pasado con este hombre que los había cuestionado, que les propuso un plan, una prueba para ver si realmente era verdad lo que estaban diciendo. Y no vamos a leer esos versículos porque es básicamente una repetición de lo que José les dijo a ellos cuando ellos regresan a Canaán. Pero en el trayecto, en el viaje de regreso, es impresionante. En el versículo 28, si lo tienen ahí en sus Biblias. Ahora, 250 millas, 2 de 3 semanas, viaje de burro, camello, vas a querer hacer una pausa, ¿verdad? Vas a querer acampar, la espalda ya está doliendo y hay que hacer pausa y hay que acampar. Entonces, mire lo que pasa. Dice, 27, dice, cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y ahí en la abertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos, hey, me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué está haciendo Dios? Esto no es posible. Y nosotros tenemos la bendición de tener toda la historia completa. ¿Qué está haciendo Dios con estos hombres? Está tratando en su corazón con esa culpabilidad, con ese pecado que llevan con ellos. ¿Y de qué manera? De una manera muy amorosa, muy compasiva, proveyendo para ellos también, que no lo merecían, realmente no lo merecían. Es igual que nosotros no merecemos nada de parte de Dios, absolutamente nada. Y en el momento que tú creas o que el enemigo ponga eso en tu mente, te estás engañando, que tú mereces algo. No merecemos nada, queridos, absolutamente nada. Entonces llegan con el padre Jacob y vean lo que pasa con el hermano Rubén. Lo que hace, ¿se acuerdan que vimos el pecado, la parálisis? Vean lo que pasa con este hermano. Llegan con Jacob, el padre, le cuentan todo lo que les pasó en Egipto. Y en el versículo 36 Jacob dice, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, fue el que se quedó por el trato, el acuerdo, se quedó en Egipto.
Y ahora se quieren llevar a Benjamín, porque ese era el acuerdo. Tráiganse a Benjamín y perfecto, les creo que ustedes son gente honrada y lo que sea. Dice Jacob, todo esto me perjudica. Pero vean en el versículo 37, pero Rubén, el hermano mayor, dice a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. ¿Qué? Es como si yo dijera, sí, aquí está mi hijo Jeremías, aquí está mi hija Dalia, 4, 2, mátalos. Ah, por cierto, son tus nietos. ¿A qué punto de desesperación llegó Rubén? ¿De qué? De seguir cubriendo el pecado. No, esto que no se entere nadie. Vamos a cubrir el pecado, vamos a ocultar este pecado, pero como ya hemos estado viendo, no lo podemos esconder. Tarde o temprano va a salir a la luz. Pero es tal el temor y la desesperación. Vemos que el problema de Jacob, como había yo mencionado de los padres, me van a dejar sin hijos. Oye, ¿nomás tenías 2 hijos? Tenías 12. ¿Qué pasó con los otros 10? El favoritismo, el temor invade la vida de Jacob. Es un desastre esta familia, un completo desastre. Pero en medio del desastre Dios sigue obrando con su misericordia y su gracia. Quiero que sepan que todos aquí somos culpables. Nadie es inocente. Todos en algún momento hemos pecado en el pasado y hemos pecado en el presente. Y seguramente seguiremos pecando en el futuro. Muy seguramente. Pero quiero animarles a que no lleguen a la instancia que llegó Rubén. Cuando le mandé yo mi sermón a Juan Pablo, él me respondió un correo y me aclaró, me abrió el panorama al ver la gran... Yo tenía el concepto, José estaba siendo compasivo con sus hermanos. No. Dios estaba siendo compasivo con los hermanos. José simplemente era una herramienta que Dios estaba usando. Pero qué gran amor, qué gran misericordia tuvo Dios para con estos hermanos. Es increíble. Si tú has tomado las clases de miembro aquí, normalmente a uno le entregan una hoja en donde viene la forma en que uno entiende el evangelio, y es pecado, salvación y servicio. Y en esos 3 apartados, específicamente en el de salvación, vemos esto. Específicamente lo vemos ahí y lo traté de resumir. Bueno, antes hablábamos del temor. El temor a Dios revela la verdad al corazón del hombre. ¿Están de acuerdo? El temor de Dios revela el pecado que hay en el corazón del hombre. Y este es brevemente sacado de esa hoja, de ese material que les digo que ofrecen en las clases para miembros. Dice, Dios bajo salvación, Dios es amoroso y misericordioso, por lo que proveyó un sustituto. Amén. Amén. Estamos hambrientos en Canaán. Eran solo 2 años, y eran 7. Estamos hambrientos en Canaán. 2 años, estamos a punto de morir. Él envió un sustituto. Tenemos que hacer un largo viaje a Egipto. Él proveyó un sustituto. Ahora tenemos que regresar. ¿Qué vamos a hacer? Él proveyó un sustituto. Les dio alimento, les dio comida. Usó a José. Pero ¿ven cómo este es el cuadro grande de lo que Dios está haciendo en la vida de José? Gran compasión ha tenido Dios con nosotros, queridos. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Quiero dejarte con esto, que no importa dónde te encuentres en tu vida ahora, y no me tienes que decir, es entre tú y el Señor, pero seguramente tienes que reconocer un pecado que hay en tu vida. Muy seguramente Dios te va a poner a prueba. ¿Para qué?
para traer ese pecado a la luz. Dios es luz y el pecado es tinieblas, no se mezclan, ¿no? Como el agua y el aceite no se mezclan. Y al final va a haber un temor. Y tú tienes que tomar la decisión de si tienes temor a Dios, que es capaz de hacer borrón y cuenta nueva, como decimos, o de seguir ocultando ese pecado. Aquí están mis 2 hijos, te los ofrezco. No, lo devoró una fiera, un animal salvaje lo agarró. Entonces, ¿con qué estás luchando en tu corazón? Realmente quiero dejarte con este reto. No dejes que la culpabilidad te coma por dentro. Dios es compasivo y misericordioso y amoroso, y Él te ama tal y como eres, con todos los defectos. Y siempre ten eso presente. Él siempre va a estar ahí para escucharte y para redimirte, y ya envió un sustituto, a Jesús. Oremos.